¿Qué pasaría si el fracaso no fuera el final, sino el comienzo de algo maravilloso? Mi vida es mi mensaje, mi fuego es mi verdad. No vine a convencer, vine a resonar. Con amor como bandera y coraje de raíz. Soy marca sin estrategia. Soy alma que eligió vivir. Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Tu vida es tu mensaje. Es bonito conectarse con el aprendizaje cuando uno conscientemente está construyendo su realidad. Este podcast ha sido maravilloso para mí porque me ha permitido conectar con la esencia de lo que es mi vida, con la esencia de lo que es mi trabajo educativo, mi trabajo personal, para poder construir algo maravilloso que para mí es más allá de lo que es Círculo Educa, más allá de lo que es Terecadet, sino la esencia de mi alma y la esencia también de lo que muchos le llaman su propósito. El fracaso en mi historia ha sido muy significante, y no solamente el fracaso, sino el enfrentar contextos que han sido complejos y realmente entender que ha sido la esencia de lo que soy y me han construido profundamente en mí como la estructura y la forma con la que me presento frente a la vida. Y es maravilloso y es mágico porque para mi forma de ser que ahora está estructurada de manera que soy una persona perseverante, valiente, indomable, como se dice en el contexto de lo que te voy a enseñar más adelante de mi método Saque. El fracaso para mí ha sido la parte esencial de la construcción de quién soy. Y me defino como que he vivido con muchas instancias de fracaso, y eso me ha permitido tener las garras, la energía y cada día ser más consciente de que mis errores, mis fracasos me han permitido tener una perspectiva tan clara y tan visible de lo que quiero para mi vida, que es bonito conectarse con el fracaso, con el error. Estamos acostumbrados y vivimos en una sociedad que muchas veces no valora el fracaso y el error, al contrario, lo dilapida, lo maltrata, te pone en una situación de inseguridad tan grande que forjamos a los niños en un contexto donde sacarse una mala nota es terrible, donde fracasar en tu matrimonio, en tu historia, en tu negocio es terrible. Y después de varios fracasos diferentes en mi historia, debo decirte de que ha sido el proceso más grande de aprendizaje que puede haber en mi historia humana. Han sido los fracasos, los errores, y pasar por el suelo hasta despertares, diferentes despertares. Desde el despertar de valorarme a mí misma, cuando me encontraba en mi primer fracaso, mi primer error, y yo lo llamo de otra manera, yo lo llamo mi despertar. Mi primer despertar fue reencontrarme con que soy una persona valiosa, y lo trabajo todos los días porque me cuesta entender que después de tanto maltrato y creencias psicológicas limitantes, tanto maltrato psicológico y creencias que no me permiten y me limitan frente a todo, vivir en constante crecimiento me ha permitido conectarme con mis fortalezas. Pero para llegar a ello tuve que romper la creencia limitante de que el fracaso o que cómo vivo o veo la vida no es un error. Y muchas veces lo creemos y lo construimos de esa manera. Quizás estoy hablando de algo muy metafórico y poco concreto, te lo contaré con mi vida para poder entender que si estás viviendo un contexto de lo que podríamos socialmente llamarse un fracaso, es una gran oportunidad para poder construir algo que no dimensionas. Muchas veces nuestras disposiciones son tan pequeñas
Y lo que el universo nos prepara es tan grande que nosotros mismos debemos rompernos ese techo de vidrio que nos ponemos y crecer de manera ilimitada. Somos nuestro propio techo, digo constantemente, porque de no haber tenido estos fracasos, podría haberme quedado en lo cómodamente establecido, en lo que a lo mejor todos querían de mí. Mi primer conexión con el primer error que tuve fue con creer que realmente era valiosa y poder entender que la relación, en este caso con mi figura materna, con mi madre, no era la figura que yo necesitaba para validarme. Y yo renazco, despierto y digo, si no me vinculo de una manera amorosa con la cercanía de alguien que es lo más cercano cuando uno es pequeño, es un niño o es adolescente, que es tu familia, o la familia, llámese padre, madre, tío, abuela, quien sea en tu contexto que te haya criado. Si tienes una relación de conflicto, no hay posibilidad de expansión. Y eso lo entendí de una manera súper intuitiva, no para nada consciente. Y perdoné a esa relación dolorosa que tenía con mi madre y me abría una situación amorosa y sentí que en ese minuto me expandí. Y sentí cómo realmente comencé a conectarme con mis herramientas. La decisión de haber estudiado algo que socialmente era complejo, como haber estudiado en aquellos tiempos donde era la primera profesional dentro de mi familia, y estudiar teatro era algo como, ¿qué? ¿Teatro? Siendo que me gustaba mucho la arquitectura, me gustaba mucho el poder conversar con otros, el poder generar reflexiones. También estaba ahí por estudiar ciencias políticas, derecho, pero estudié teatro. Y el teatro me llevó a conectarme con algo que para mí era una construcción diferente, que era conectarme con mi seguridad personal. Pese a que también dentro de mi formación educativa teatro lo pasé muy mal, porque venía con falencias de comunicación gigante, venía con vacíos de comunicación tanto personal como familiar gigante, y eso significaba que mi proceso estudiantil era terrible. Nadie detectaba que tenía falencias en mi forma de comunicarme, pero quise estudiar teatro, después me vinculé a la educación y ahí fue ese camino que ya les he comentado un poco. Pero han sido fracasos. Me fallé en un ramo que era indispensable y eso me permitió ir buscando alternativas porque tenía que terminar esa carrera, no tenía otra opción y además me gustaba. Pero también me gustaba porque me gustaba la idea del actor y ahí ya estaba haciendo actividades de teatro con niños. Me gustaba esa idea de transformación en los niños desde la herramienta del teatro. Y no veías el teatro solo como un espectáculo en ese minuto. Y fui perseverante y fui insistente porque algo había en mí que creía que algo mágico podía pasar. Y honestamente, y me llevo a emocionar porque yo creo que para mí el haber estudiado teatro me cambió la vida. Pero fue producto de un fracaso de que realmente pude creer en mí en ese aspecto. Me costó terminar la carrera por diferentes contextos humanos que no sabía con seguridad si era capaz. Y finalmente perseveré y terminé. Y luego me metí al mundo de la educación. Cuando saco la pedagogía teatral digo, wow, por ahí va, esto es lo mío. Luego el magíster y entre medio mi vida humana seguía en conflicto. Porque estaba dándole oído y creciendo solamente en el ámbito profesional, que ya era tormentoso, pero no me daba cuenta que mi vida personal también estaba en un contexto de tormenta.
Estaba con una persona, estuve muchísimos años, ya hasta olvidé precisamente cuánto, entre 15, 16, 14 años con una persona que no me potenciaba, pero yo necesitaba estar con alguien en ese contexto. No era la persona más adecuada y estuve muchos años arrastrando esta relación y fue un fracaso porque yo siempre pensaba que el amor era de otra manera. Y pese a que estaba viviendo el amor de una manera muy fracasadamente, muy erradamente. Pero no siempre creí que fracasar en la vida me hacía ser una fracasada, sino que me hacía ser más resiliente. Me hacía poder conectarme y buscar realmente dónde estaba lo mejor en mí. Y he cometido muchísimos errores en el camino. Errores de no conectarme conmigo, de no escucharme, hasta errores de no poder sacar lo mejor de mí. Y en ese minuto, cuando estaba en ese crecimiento, decía, pero no entiendo, hago las cosas bien y no entiendo. Y estaba en modo víctima. Y hoy día te comento, todo lo que he construido ha sido porque realmente cambié ese switch y me puse en modo, como le digo a mis estudiantes, en modo saque, en modo héroe, en modo acción, en modo con propósito. Escucharme a mí ha sido clave. En el camino rompí esa relación tóxica que además venía de la figura materna que me construyó mi forma de pensar y mi validación personal basada de una manera totalmente inadecuada. Por eso yo le digo a mis estudiantes, valórense personalmente, escuchen su voz interior. Le digo a los educadores, cuidado con las palabras porque tienen magia negra o magia blanca, como diría Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos. O a las familias, cuiden sus palabras, sean impecables en sus palabras porque están construyendo la realidad interior de sus hijos. Cuando le dices apúrate, no seas tonto, realmente estás construyendo un niño con ansiedad, un niño con inseguridad. Y ese niño el día de mañana se va a construir y va a salir adelante porque tiene herramientas y va a sobrepasar todo esto. Si yo tuviera que trazar una línea en mi proceso de aprendizaje, recuerdo que mi vida era totalmente estable, empiezo a estudiar teatro y eso me genera como un alza de energía, empiezo a estudiar teatro y después en paralelo estoy con una persona que no me potencia, pero mientras estudio teatro y me empieza a ir mal y me empiezo como a decaer y entro como en un vacío. Hasta que digo, una vez que termino de estudiar teatro, me conecto nuevamente con mi vocación y digo, el teatro fue una forma de llegar, pero mi vocación es la educación. Y profesionalmente me empiezo a ir para arriba. Mientras tanto, emocionalmente estoy tratando de sobrellevar. Y en ese camino no hay precariedades económicas, salir a la calle prácticamente a buscar formas de trabajo, de sobrevivir, porque me fui de la casa, no quise tener independencia, pero eso significaba que tenía que luchar contra el pan, contra el generar el pan en mi casa, el generar el arriendo para cubrir el techo, y era una precariedad constante y solo pensarlo digo, gracias a mi resiliencia estoy donde estoy y gracias a mi forma de ver la vida estoy donde estoy. No sé si las decisiones fueron buenas o malas, pero finalmente las analizo y digo, fueron las necesarias para ser quien soy. Una mujer que ha fracasado en el ámbito amoroso, en el ámbito económico. Cuando vino la crisis social en Chile, me pilló muy mal porque estaba en el límite de los gastos y estaba independiente ya. Cuando trabajé en una empresa, llegué a la empresa educativa donde aprendí a conectarme con la forma de vender, con todo.
estaba económicamente fantástico, y si me hubiese pillado la pandemia en ese contexto, créeme que hubiese tenido cierto conflicto, pero económicamente tenía el respaldo de una empresa. Pero cuando me independizo el 2017, al 100 ya venía con ciertas ideas, haciendo ciertas cosas, talleres, de manera paralela, pero totalmente con una base dependiente. El 2018, que fue la crisis social en Chile, me quedé me di vuelta y miles de porrazos. Salí a hacer Uber, y eso lo decía con orgullo, porque realmente no quería quedarme con la inercia. Pero después no me permitió ni pararme, y llegó la pandemia. Y en la pandemia fue como basta de vivir de esa manera. Seguía buscando formas, pero seguía como buscando en el mismo paradigma, y dije basta. Y comencé a indagar, a buscar entre medio de ese conflicto. Antes de la crisis social, tuve mi salida del closet, conocí al amor de mi vida, y la vida fue otra. Y la vida fue otra. Me emociona porque hoy en día, si bien estoy construyendo mi propia realidad, soy consciente y agradecida de lo maravilloso que me ha dado la vida. Los fracasos realmente han surgido y han salido fuera de mí con un crecimiento. En la pandemia escribí este primer libro. Estoy actualmente por lanzar 2 libros: Tu vida es tu marca y El método Saque, que lo vengo construyendo hace tiempo. Entre medio, Círculo Educa se ha potenciado. Hemos creado métodos desde el aprendizaje basado en inteligencia artificial, que hoy en día lo creamos en el 2023 y hoy día 2025, 23, 24, 3 años ya en él. Fue muy acertado en haberlo creado muy tempranamente, cuando recién se empezó a masificar la inteligencia artificial. Y así el aprendizaje basado en el teatro, en el amor, en la naturaleza, que son formas en las que impacto en la educación con estructura y con forma estratégica. Y todo lo que he creado ha sido producto de una conexión conmigo frente al error. Así que tenle amor al error. Ten en cuenta que el error es una forma de conectarte contigo en un contexto vulnerable que no sabes si intentaste, buscaste la mejor forma de hacerlo y igual erraste. Es porque alguna ecuación diferente debes hacer para poder crear cosas maravillosas. Hoy en día pienso que haber sostenido sin querer una relación de muchos años antes de mi matrimonio actual y de estar con la persona maravillosa con la que estoy, es porque necesitaba construirme psicológicamente, valorarme en algún aspecto y llegar hasta el minuto de decir basta, esta no soy yo, no es lo que me merezco. Y hoy soy otra persona. Y entre medio pataleé, lloré, sufrí, me dolió. Pero hoy en día puedo abrazar a esa persona todos los días en la mañana y sentir un amor tan inmenso, un amor tan genuino, una contención tan bella. Hoy en día puedo vivir en este espacio que lo construimos con mi papá y con Caro, que es mi esposa, y es un espacio tan mágico. Vivimos en un contexto donde construimos Bienestar Educa y es un espacio que se ha convertido en un espacio mágico. El día de mañana quiero vivir fuera de este espacio porque quiero un espacio personal para Caro y nosotras como familia, con nuestras mascotas y nuestros futuros hijos, porque es nuestro futuro a construir este espacio mágico
para nuestra familia. Y me doy cuenta que así como están todas las 8 esferas del mandala de Círculo Educa, son el símbolo de que somos seres integrales. Nuestro centro es el equilibrio entre todos los aspectos que somos, nuestros aspectos económicos, sociales, amorosos, profesionales, de contribución, de amor, de relaciones con la naturaleza, de relación con los animales, de relación con los otros, de impactar con otros, de vivir tu verdad, de construir y crear ámbitos diferentes. Eres muchas capas y somos un equilibrio. Por eso amo tanto a este símbolo, porque llegué a él por cosas del destino que se construyó en base a esa visión que tuve de un logo que podría servir para Círculo Educa, y el diseñador lo interpretó de tal manera que cuando lo vi dije, ese es. Y hoy en día es el icono para mí de lo que es la inclusión, la diversidad, la forma en que queremos que nuestras vidas también sean en equilibrio, en armonía, no solo en un ámbito, no solo debes estar bien emocionalmente. Cuando estás bien emocionalmente, puedes estar bien económicamente, profesionalmente, contributivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el error es el mejor camino para ser y hacer consciente todo lo que hacemos. El error me ha permitido sacar lo mejor de mí. El fracaso me ha permitido sacar lo mejor de mí. No te quedes en el ámbito de la víctima que ve el fracaso o el problema como lo peor y se queda tirado en el suelo. No te digo tampoco, no te reprimas esa angustia, esa tristeza por estar en un estado en el que no quieres, sino que llora, patalea, grita, tírate al suelo, quédate acostado un día, 2 días, pero el tercer día levántate y acciona. Porque eres maravilloso, viniste a vibrar, viniste a conectar, viniste a cambiar el mundo. No el mundo completo, sino tu mundo, el mundo de las personas que te rodean, el mundo de las personas que están cercanamente a ti. Ese es el mundo que viniste a cambiar. Cada uno de nosotros tenemos una percepción del mundo y vinimos a brillar en él. Tú hoy tienes la posibilidad de cambiarlo. Tú hoy tienes la posibilidad de llevar a la acción todo eso maravilloso que está en tu interior. Conéctate con lo mejor de ti. Conéctate con lo maravilloso que tienes. Conéctate contigo, con tu amor, con tus fortalezas, con todo lo maravilloso que está en tu interior. ¿Qué capítulo más emotivo? ¿Qué capítulo más maravilloso? Y si solamente lo escuchaste, entre medio me sequé mis lágrimas también, porque creo que esto es el crecimiento real. Es la conexión humana que podemos tener nosotros como seres frente a todo lo negativo que hemos vivido y cómo lo transformamos en lo bello que es la conexión con la realidad. Todo te ha construido. A mí todo me ha construido. Todo lo malo y todo lo bueno me ha permitido construir, aprender y entender que yo, en mis manos, con mi mente, con mi espíritu, con mi alma, con mi corazón, puedo intencionar la vida de otra manera. Puedo construir realmente mi realidad. Así que ve a la acción. Basta, si estás tirado ahí, basta. Date el tiempo, descansa, constrúyete. Y cuando sea necesario, levántate, levanta ese trasero y saca lo mejor de ti. El fracaso realmente es una oportunidad de mejora. No te dejes delimitar ni te dejes validar por él, porque construye tu vida como héroe, no como una víctima. Un abrazo gigante, un beso gigante, toda la energía, todo el power, y te veo en el siguiente capítulo. Que estés excelente, que estés muy bien. Mi vida es mi mensaje, mi fuego es mi verdad. No vine a convencer, vine
que eligió vivir.